Buenas noches a todos. Nuestro invitado de hoy nace en Montevideo el 8 de diciembre de 1958, hace solamente 63 años. Se formó en el Liceo Francés, oh la la, France, pero bueno, estudió en el Liceo Militar y en la Escuela Militar. Para rematar, fue a la Universidad Católica, donde egresó como licenciado de Historia en el año 2010. Antes, en septiembre del 88, participó en el conflicto bélico entre Irán e Irak, y ahí participó como integrante del grupo de observadores militares de Naciones Unidas. No sabemos si logró encontrar a Saddam Hussein. En 2015 ascendió al cargo de comandante en jefe del ejército en un acto público, en el cual hizo alusiones al ideario artiguista, la lealtad a la patria y la unidad del ejército. Como todos sabemos, en 2019 fue cesado en sus funciones por el entonces presidente Dr. Tabaré Vázquez. Católico apostólico romano, participó con su uniforme militar en el marco del Día del Ejército en una misa nada más y nada menos que en la Catedral de Montevideo. Cacho de revuelo se armó. Dentro de su club de fans, hablando de revuelo, no figura la organización Madres y Familiares, con quienes parece no tiene buena química. Nuestro invitado efectuó cuestionamientos a la justicia uruguaya, afirmando que la misma, en muchas oportunidades, se apartó de los más elementales principios del derecho, no dando garantías a los acusados. Después de todo esto, fue candidato a la presidencia de la República en las elecciones de 2019, instancia en la que resultó elegido senador para el periodo 2020-2025, con nada más y nada menos que 268.736 votos, casi el doble de lo que hoy tendría el Partido Colorado. En el devenir escribió el libro Vengo a cumplir, que contiene el encuadre ideológico que identifica a nuestro invitado con su compromiso ciudadano. Algunas, solamente algunas de sus múltiples frases fueron: hay usura en el banco hipotecario. Las propuestas del Frente Amplio no son sensatas, son para la tribuna. Los proyectos de cabildo abierto a veces no le gustan a colorados y blancos. Entre otras perlas que seguro el invitado nos deleitará. Esperamos que tenga bien estacionado su vehículo, no sea cosa que lo guinchen. Bienvenido, senador Guido Manini Ríos Estrata. Y la primera pregunta es: ¿qué opina usted de un eventual cierre de ANCAP y comenzar a importar directamente combustibles a nuestro país? El combustible refinado de otro lugar, quedamos sin la capacidad de refinación. En el mercado mundial hay decenas de países que ofrecen petróleo crudo, pero son muy poquitos los que pueden ofrecer refinado, o sea, combustible refinado. Y no es seguro mantener en el tiempo la corriente. Supongamos que nosotros le compramos a Argentina el petróleo, el combustible refinado, la nafta y el gasoil. Y un buen día Argentina tiene una crisis interna, no puede abastecerse por alguna razón, son cosas que pasan cada tanto. ¿Y qué va a hacer Argentina? ¿Nos va a seguir cumpliendo con nuestros contratos o va a decir, bueno, a Uruguay no le mandamos, vamos a atender lo nuestro? ¿Y qué pasa en el Uruguay si nos quedamos sin combustible? Más allá del desarrollo que haya de las energías renovables, que son todas bienvenidas y que cada vez van a ocupar más espacio, por muchos años por delante vamos a necesitar el gasoil, sobre todo para los sectores productivos y el transporte, vamos a precisar los combustibles derivados del petróleo, los vamos a precisar. ¿Y qué puede pasar si un día nos quedamos sin el abastecimiento de ese refinado? ¿Qué puede pasar? El país colapsa, porque no es lo mismo quedarnos sin los seguros o sin los celulares que quedarnos sin el abastecimiento de combustible. No es lo mismo. Hay gente que hace un paralelismo, piensa que todo va a bajar como por arte de magia. Aquí para que baje el... Hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? Ay, ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, lo estamos escuchando perfectamente. Bueno, aquí Adelante. para que baje realmente el combustible, hay que empezar por bajar los impuestos. ANCAP se tiene que sacar de arriba los negocios que dan pérdida. Tenemos que reducir la mezcla de combustibles, de biocombustibles en el conjunto, si es que son más caros que el derivado del petróleo. Y bueno, hay que hacer lo que se dice un ajuste, pero no necesariamente sacándonos a la refinería de arriba y ANCAP de arriba. Yo creo que es un salto al vacío muy peligroso. Pero lo que hay que hacer aquí es lo que se ha trazado en la ley de urgente consideración. En un plazo X,
que ahora se estipuló por un cronograma que se armó de 3 años, ANCAP tiene que ir obligadamente a los precios de paridad de importación, es decir, no puede salir ni un peso más caro que la paridad de importación. Si a eso le agregamos bajar los impuestos y le agregamos sacarnos los negocios que son ruinosos de arriba, pues probablemente los precios empiecen a aparecer con los precios internacionales. Esa es nuestra visión. Creemos que es lógica, pero sabemos que es muy fácil dar manija y de cada vez que uno va a echar nafta y realmente se calienta porque es carísima, uno es fácil decirle la culpa la tiene Cabildo Abierto o el Partido Colorado porque no la apoyaron. Y creemos que eso es injusto. Acá lo que nosotros tenemos es una visión de país que no queremos quedar expuestos a la buena voluntad de algún privado que después sea el dueño de los combustibles y sobre todo no queremos quedar expuestos a la disponibilidad de combustibles de proveedores que un buen día pueden fallar. Bueno, muchísimas gracias por su respuesta. La verdad que es una lección sobre el tema de combustibles en el Uruguay, lo que usted nos ha dado. El tema es entonces trabajar en bajar los impuestos y terminar con las empresas perdidosas. Muchísimas gracias, senador. Bueno, no, gracias a ti. Buenas noches, general. Muchas gracias por estar en el espacio. Yo le quería hacer la siguiente consulta. ¿Qué significa para Cabildo Abierto tener al mejor ministro hoy en día con un 75% de aprobación? Bueno, gracias por la pregunta. La verdad que para nosotros primero que nada un honor que el ministro Salinas tenga el excelente desempeño que ha tenido. Creemos que eso en definitiva prestigia a Cabildo y creo que él ha demostrado realmente que está muy compenetrado con lo que está haciendo y la gente se lo devuelve con ese apoyo cada vez que se hacen encuestas. Pero él es muy consciente. Ayer tuvimos, 19 horas corridas, hasta las 5 de la mañana de hoy tuvimos en esta interpelación que fue bastante árida, digamos, y creo que él dio una suerte de cátedra o de clase de las cosas bien hechas que ha hecho el gobierno en materia sanitaria, y eso es un gran capital. Para nosotros, Salinas es un Ministerio de Salud Pública, no está para hacer política en el sentido de la política partidaria, de la política esa que a veces hace irritar a la gente. No, la política en el sentido grande, sí, que es el manejo de la cosa pública, eso es la definición de política. Política por lo alto, bueno, eso es lo que él está haciendo desde que se hizo cargo, no tuvo problemas con rodearse de gente que pertenece a todos los partidos, no tuvo problemas en ir a pedirle a los que sabían que le dieran clase, no tuvo problemas en hacer las cosas que había que hacer, habida cuenta parte de la situación en la cual él recibe el ministerio en cuanto al coronavirus, es decir, en cero total, no había ninguna previsión, no había nada. Todo se tuvo que hacer y a la carrera porque el coronavirus demoró 12 días después que él asumió en llegar al país. Tuvo 12 días para ir preparando las cosas y bueno, realmente la respuesta ha sido muy importante a tal punto que en el Uruguay no pasó lo que sí pasó en Italia, en España, en Nueva York y en tantos lados donde la gente se moría por no tener una cama, por faltarle el oxígeno, por faltarle algún remedio. Aquí nunca faltó nada de eso y eso sí obedeció a esta gestión porque aquí si no se hubieran duplicado las camas de CTI, si no se hubiera asegurado la provisión de productos, remedios y oxígeno y cosas que escasearon en el mundo, acá nunca faltaron, porque se tomaron todas las previsiones, se salió a buscar las cosas con tiempo, y yo creo que ese es un gran mérito. ¿Qué significa Salinas? Significa para nosotros realmente un ministro al que todos respaldamos y lo hemos rodeado y permanentemente estamos en contacto, prácticamente yo converso con él, no digo que a diario, pero cada 2 o 3 días, y bueno, intercambiamos digamos, ideas o sobre todo algunas cosas que siempre merecen ser contadas y bueno, estamos en un contacto permanente y creo que, bueno, esperemos que pueda
terminar de conducir esta pandemia, o mejor dicho, que la pandemia la puedan controlar totalmente y sea cosa del pasado en poco tiempo. Esperemos que así sea y vamos a seguirlo respaldando como tenemos que hacerlo, porque creemos que la pelea es grande y necesita el apoyo de todos nosotros. Excelente, muchas gracias. La verdad que Salinas es un ejemplo de humildad y compromiso. Acá en el grupo de los orientales lo queremos mucho. Sí. Bueno, yo personalmente lo quiero mucho. Le voy a dar la palabra a Juancho. Buenas noches. Buenas noches, Guido. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿eh? Bien. Usted sabe que yo tengo una opinión media complicada con el tema de los combustibles. Hace un par de semanas, hace 2 semanas atrás, vino a Uruguay Alejandro Bulgeroni, argentino, que es el dueño de todas las estaciones Action Energy en Argentina, en Paraguay, en Uruguay y en Brasil. Sí. Y se reunió con el presidente de la República. Y me llamó mucho la atención que justo se dio cuando se dio toda la liberación del combustible, el precio, de ese que se fue el combustible, va a variar cada 60 días y demás. Yo soy mal pensado, de corazón le digo que no me gustó para nada esa situación, porque algo hay atrás de eso, ¿no? Supongo yo, no, se reunió justamente de casualidad con el dueño de las estaciones Action Energy, una de las refinerías más grandes que tiene en América Latina, que refina para muchos países. Algo pasó ahí, algo se está tejiendo de fondo. Es mi forma de pensar, ¿eh? Bueno, la pregunta es si yo coincido con esa visión. Sí. Bueno, yo no sé si se está tejiendo algo, acá no hay que ver fantasmas. Yo lo que sí digo que Bulgeroni es uno de los actores y cuando hablamos de un monopolio privado es un serio candidato a ser el dueño de los combustibles uruguayos. No digo que sea él el que vaya a hacerlo, pero no le veo hoy por hoy que alguien le compita si ya tiene estaciones de servicio, si el negocio de LSS, etcétera, etcétera. Y está muy relacionado acá en el Uruguay en los círculos políticos. Entonces, es un candidato, pero no tampoco hay que decir que vaya a ser él. Ahora, yo lo que creo que más allá de quién sea la persona, lo que tenemos que tener nosotros, por lo menos el cuidado y tener claro como uruguayo, no entrar en la manija en el Uruguay, que un monopolio, por ejemplo, de la telefonía celular, que no existe, pero si existiera, o de los seguros, que no existe, pero si existiera, no es lo mismo, son cosas diferentes. Hay una cosa que nos para el país, nos paraliza el país y nos falta, y lo otro genera problemas, pero no nos paraliza. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que entender todos. Yo no es que me ponga, digamos, de defensor de una empresa pública, no la defiendo. Yo creo que tiene que cambiar totalmente, tiene que ser mucho más eficaz, eficiente, tiene que tener menos personal tal vez, tiene que hacer las cosas diferentes en muchas situaciones. Claro que sí, que siempre se puede mejorar. Sí, no usarlo como un kiosquito, digamos. Ahí está. Como estamos usando hoy. Lo que no puede ser que se hagan las barbaridades que se hicieron de mala gestión en los últimos tiempos, que se compre un horno de 70, 80 millones de dólares. Y una barcaza también. Y que 3 años después esté todavía tirado rumbrándose por ahí, o el tema de las barcazas, que no se use la propia y se arriende a precio de oro otra. Y bueno, todas esas cosas es lo que por supuesto hay que cambiarlo sustancialmente. Pero ojo a la hora de decir alegremente que desaparezca eso, porque el país puede llegar a tener una dependencia no deseada. No deseable. Más allá de que yo creo que en muchos rubros puede competir, se puede, pero hay que asegurar el tener la capacidad de poder nosotros manejarnos nosotros y no que sea exclusivo de algún proveedor. Y todos sabemos, miren que yo quiero mucho a los argentinos, pero todos sabemos el poco problema que pueden tener los argentinos a la hora de priorizar las cosas internas ante nosotros y nos pueden llegar a dejar sin un abastecimiento central en el momento menos indicado, como pasó en cierto momento la amenaza de que eso pasara con el gas por cañería.
tuvimos a un tris de quedarnos sin el gas argentino. Sí, sí, sí. Entonces, yo digo que hay que pensar las cosas con seriedad y con realismo. Vamos a empezar por bajar los precios, vamos a empezar por... yo no digo terminar con el fideicomiso del boleto, ¿no? Porque muchísima gente depende del precio del boleto y no se lo puede, no se les puede sacar ese apoyo del La Estado. empresa cierran enseguida. Ahí está, pero la Si le pregunta, sacas el subsidio, se cierra enseguida. claro, pero la pregunta es, ¿por qué el fideicomiso del boleto hay que cargarlo al combustible? ¿Por qué? Tal vez haya que hacerlo, Sí, por otro lado, por otro impuesto. que sea con rentas generales y bueno, se verá, pero hay Que cosas saque que el IVA paga, igual. el combustible paga cosas que no tendría que pagar. ¿Por qué lo paga? Entonces, bueno, lo del Portland no tiene, digamos, mayor defensa. Yo creo que ahí hay que entrarle seriamente. Estamos compitiendo con cementeras privadas que producen casi que a mitad de precio que nosotros. Entonces, ahí eso es lo que hay que cerrar o cambiar o enajenar, no sé, pero no cargarlo nunca al precio del combustible. Pero sí, ese nombre que tú mencionas es el que más sonó Sí. como interesado. Ahora, Como interesado, sí. no Y sé también en Argentina tiene socios chinos también, ¿no? No sé acá en Uruguay si en el caso que se venga para Uruguay va a venir solo o va a venir con los socios que tiene chino. Gente de mucho dinero en China también, ¿eh? Uruguay va a ser siempre... Y hablo del total conocimiento, no del desconocimiento. No, pero Uruguay siempre va a ser para él, me imagino, un negocio, la parte chica de su negocio, no va a ser... Claro, sí, somos del cambio, sí. Somos el kiosquito ahí. Ahí está, pero sí, es probable, yendo a tu pregunta, es probable que sea uno, pero tampoco veamos conspiraciones, simplemente es un interesado como puede haber tanto. Sí, como puede venir otro mañana. Exactamente. Bien. Muchísimas gracias. No, por nada. Estimado. Gracias. Muchas gracias, general, muchas gracias, Juancho. Pablo Pini. Hola, buenas noches. Primero que Hola, nada, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, senador, por estar acá y por favor, en nombre de mí y de varios de nosotros, felicito al ministro Salinas por el excelente trabajo que está haciendo. Bueno, la pregunta que quiero hacer es de cuando se estaba definiendo el gabinete de la calle, que se habló mucho de usted como posible ministro de Defensa, incluso ministro del Interior. Mi pregunta, la duda que me quedó es, desde esa posición como ministro de Defensa, sin desmerecer el excelente trabajo que está haciendo García, ¿no considera que hubiera ayudado muchísimo más a soldados que uno viejo, obsoleto, más que de senador? Muchas gracias. Bueno, sí, indudablemente como ministro de Defensa hay más posibilidades por estar directamente en el tema y específicamente en ese tema. Nunca estuvo arriba del tapete mi posible designación como ministro de Defensa. No sé, puede haber trascendido, pero nunca estuvo arriba del tapete. Yo en el momento de que se me ofreció integrar el gabinete era como ministro de Salud Pública y yo decliné por distintas razones el hecho de ir a esa cartera y bueno, y propuse a Daniel Salinas en su momento. Pero no estuve propuesto nunca ni para ministro de Defensa ni para ministro del Interior. De todas maneras, yo por mi situación, por mi posición como líder de un partido que se está formando, que se está organizando, yo no quería estar en un gabinete donde necesariamente tengo que atender solo una parte del problema y fuera cual fuera el ministerio, así sea el Ministerio de Defensa, tendría que estar las 24 horas del día, los 365 días del año, atento a ese problema. Yo creo que mi tarea es atender todo el tablero, estar en los distintos temas. Hoy se tocó acá el tema de la seguridad social, el tema de los combustibles, tantos temas que abarcan a tantos ministerios. Yo no podría estar hoy metiendo la cuchara en otros ministerios si yo fuera ministro y tuviera mi repartición que cuidar. Por eso yo no acepté ministerio, más allá de que desde la posición en que estoy tengo toda la disposición de trabajar para mejorar las condiciones de vida y la situación de gente que yo conozco perfectamente porque tuve 46 años en la institución y sé perfectamente las carencias y los problemas serios que tienen y acá estamos tratando. Hicimos algunos aportes en la ley de presupuesto, en la LUC también,
en cuanto a distintas situaciones que se cambiaron de una ley orgánica que se había votado hace poco, que tenía tenía disposiciones que eran muy negativas para las instituciones militares. O sea, que nosotros, no por no estar en el Ministerio de Defensa, hemos abandonado o dejado de atender la problemática. Al contrario, estamos permanentemente haciendo aportes. Ahora en la rendición de cuentas pensamos hacer algún aporte más también, siempre en la dirección de atender situaciones que son negativas. Pero es claro que nuestro tablero es todo, no es solo un ministerio. Tenemos también en la institución policial serios problemas y gente que nos lo plantea y nosotros tenemos que atenderlo. Tenemos, bueno, hay gente relacionada con el Ministerio de Ganadería que vienen distintos sectores de la producción y que precisan esto, lo otro. Nosotros tenemos que atender todo el tablero y la única forma o la mejor forma de hacerlo es desde el Senado de la República, donde podemos perfectamente incursionar en todos los temas y podemos hacer propuestas, sea cual sea el sector de la actividad que se trate. Pero esa es la razón, no es porque no, porque entendamos o porque no querramos, digamos, trabajar con más fuerzas. Evidentemente, si estuviera específicamente en un ministerio, en ese ministerio tengo muchas más posibilidades que desde el Senado, pero perdería la óptica sobre el resto del tablero. Muchas gracias, senador. Gracias a ti. Muchas gracias. Gonza, Bomba. Buenas noches, ¿cómo andan? Volví. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Íntimo amigo de la familia Loitei por acá. Era un gustazo. Como verá, una mezcla importante de gente de la coalición. Yo quería seguir un poco la línea de lo que venían mencionando, de no haber aceptado un ministerio para abocarse al liderazgo de Cabildo, y cómo es que están apuntando para consolidar un partido nuevo en cuanto a estructura orgánica, a cercanía en barrios, a consolidación de los integrantes, un poco a modo genérico, cómo es el surgimiento de un partido nuevo y cómo sería la consolidación de cara a las próximas elecciones o en el largo plazo. Bueno, es una pregunta que podríamos estar horas hablando, pero te lo hago lo más sintético posible. Nosotros estamos estableciendo las distintas, por ejemplo, tenemos una juventud, la Juventud Artiguista de Cabildo Abierto, la JACA, que está trabajando, ya tiene cientos de jóvenes afiliados y estamos trabajando intensamente ahora en esta pandemia en los barrios más carenciados. Estamos cocinando, nosotros le llamamos fogones artiguistas en vez de ollas populares. En esos fogones artiguistas tenemos, durante la semana estamos entregando muchas comidas a mucha gente. Hay una brigada de construcción que va y hay gente que tiene problemas con su techo, con su casa, y vamos y le ayudamos, le hacemos reparación, le arreglamos el techo. Estamos repartiendo útiles de estudio cuando comenzaban las clases, es decir, gente que está en el trabajo social permanentemente. Esa es la juventud. También hay un instituto de la mujer una dirección de la mujer que se creó hace pocas semanas, que está también empezando a funcionar en base a las mujeres del partido de los distintos departamentos. Vamos a crear un instituto de historia dependiente también o en sintonía con el artiguismo y con las ideas que nosotros queremos sacar adelante. Es decir, estamos armando distintas direcciones o estructuras que creemos que son necesarias, como las tienen todos los partidos, digamos, en general. También estamos en este momento en un proceso de creación o de inscripción de agrupaciones de Cabildo. Tenemos más agrupaciones que las que teníamos en el proceso electoral. Gente que viene de otros partidos o gente que dentro del mismo Cabildo forma una nueva agrupación, se abre de la que estaba o directamente crean una nueva. Yo creo que hay una dinámica importante en esa organización. Acá la idea es crear agrupaciones y agrupaciones que van a trabajar
y bueno, y algunas trabajan en un área, otras en otra, y tenemos además un trabajo intenso en los distintos barrios de Montevideo, en localidades de Canelones, es decir, viendo la realidad de la gente en el lugar. Nosotros tenemos un trabajo social importante, nuestro electorado, sobre todo en Montevideo, el grueso, digamos, es de los barrios más carenciados de Montevideo, y bueno, y el grueso del partido en general es en el interior del país. Entonces, estamos atendiendo esa realidad, tratando de estar cerca de la gente. Nosotros mismos hemos previsto ir todos los fines de semana a un departamento distinto, lo estábamos haciendo hasta que la pandemia nos obligó a quedarnos quietos por un tiempo, porque no era bueno estar moviendo gente cuando la pandemia más golpeaba. Pero ahora, cuando empiecen a mejorar los números, seguramente en pocas semanas más vamos a retomar esa salida de estar en contacto con la gente, un fin de semana a cada departamento, y permanentemente eso, ir y escuchar a la gente, que la gente se descargue, que nos diga cuáles son sus necesidades, cuáles son sus broncas, cuáles son sus impotencias, qué es lo que no le escucha a nadie, esto, lo otro. Nuestra forma de ver la política es estar permanente en la vuelta al lado de la gente, no quedarnos recluidos en un despacho y dentro de 3 años salir a ver qué piensa la gente. Queremos estar siempre al lado de la gente. Bueno, esa es la forma más o menos en la cual estamos organizando esto, pero por supuesto que si hablamos más en detalle precisamos mucho tiempo, que no es el caso de hoy. Bárbaro, muchas gracias. No, como pantallazo, genial. Simplemente a modo de acotar, que no sé si es una estrategia de Cabildo de trabajar en silencio, un poco por los ministerios que les tocó, pero hace poco estuve también en el sitio web oficial y no veo poco ruido, poca noticia respecto a esto, pero capaz que sería bueno, como lo digo como oyente o como simple votante general de la coalición, tener un poco más de difusión sobre los fogones y todas las actividades sociales que está haciendo Cabildo. Sí, el Cabildo difunde sus actividades en su página, en la página de Cabildo, no en la página de gobierno, digamos. En la página de Cabildo salen, sí, tal vez haya algunas actividades que no estén bien difundidas. Tenemos audiciones también de 4 días a la semana, los martes y los jueves en Radio Oriental a las 11:15, los miércoles y los 8:50. Son 4 audiciones semanales en la cual transmitimos lo que estamos haciendo, pero sí es probable que muchas veces no haya una comunicación excelente. Tenemos un Zoom con los militantes que junta varios cientos de militantes todos los martes a las 20, y esa es la forma de comunicarnos, pero por supuesto que acepto que podríamos mejorar mucho en eso y es un desafío que estamos tratando de enfrentar con los recursos que tenemos, buscar tener más difusión de nuestras actividades. Muchas gracias, Manini. Los felicito por las gestiones en sus ministerios. Bueno, muchas gracias. ¿Tú sos de Dolores también? No, yo soy de Montevideo, pero bueno, muy allegado a ellos. Bueno, Bárbaro, un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Ahora Cucho Cedrés. Una cosa antes, decirles que vienen las últimas 2 preguntas porque ya estamos en el tiempo que habíamos acordado con el general. Así que, Cucho Cedrés ahora. Tenés que desmutear, ahí, a ver, tenés que desmutear el micrófono, ahora sí. Ahí, sí, bien, gracias. Buenas noches, senador, y mi nombre es Gabriel Cedrés, y mi pregunta es la siguiente. Luego de una gran cantidad de años en el ambiente militar, ¿qué es lo que más le aporta una persona a la otra? ¿Qué le aporta más? ¿El general al senador o el senador al general? Qué pregunta media filosófica, ¿no? No, bueno. Bueno, mirá, trayéndolo un poco a tierra también.
Yo durante 46 años pertenecía a una institución que tiene una forma determinada de actuar, digamos, y yo no puedo decir que un buen día digo, bueno, ahora soy político y me olvido de lo que fue la institución. No, siempre uno queda con esa formación, digamos, que tuvo de toda la vida y nunca la voy a perder. Estoy convencido que nunca la voy a perder. Por supuesto que son escenarios diferentes y son formas de actuar diferentes. En la política es todo más flexible, debe ser más flexible, debe ser más pragmático, pero muchas veces uno tiene esa inflexibilidad o poco pragmatismo de lo que fue la vida de uno durante 40 y pico de años, a pesar de que yo no, toda mi vida tampoco fui una persona cerrada, siempre fui abierto, digamos, pero sin lugar a dudas hay una influencia grande de lo que fue la vida de cada uno. Creo que cualquiera de los que están aquí enganchados hoy en esta comunicación entenderán que si están 40 y pico de años en una determinada actividad, esa influencia siempre la van a tener. Yo creo que esos años y la forma de trabajar y las distintas experiencias que me ha tocado, hoy mencionábamos cuando se me presentaba que yo tuve en Irán, en Mozambique, estuve también, y no se dijo, en Washington un año entero, en el Colegio Interamericano de Defensa, donde son todas experiencias que se reciben, el contacto con pueblos que están realmente muy sufridos, con serios problemas, y la propia actividad a la que fuimos a esos pueblos ahí, de apoyo, de solidaridad con ellos, a uno, digamos, va enriqueciendo culturalmente a la persona, y yo creo que eso, en el momento de volcarlo en la actividad política, es de suma utilidad, todo lo que uno fue aprendiendo a lo largo de su vida. Y no hablo de cosas curriculares, ¿no? Ahí se mencionó que hice la licenciatura de historia, por ejemplo. Eso es un estudio que por supuesto aporta muchísimo, pero aporta mucho más la vivencia, el haber estado en lugares en que realmente uno ve lo que es el flagelo de la guerra, lo que es el flagelo de la violencia, de la incomprensión, los niños en situaciones realmente impactantes, etcétera, etcétera. Bueno, el poder haber estado ahí y haber entablado diálogo, relacionamiento, es increíble las cosas que están haciendo hoy los uruguayos. Han habido algunos programas que lo han mostrado, en un orfanato en el Congo, por ejemplo, en contacto con niños que han perdido a sus padres por la guerra, y son cientos y cientos de niños que gritan Uruguay y ondean banderas uruguayas y cosas por el estilo. Bueno, esas vivencias, por supuesto que aportan a lo que uno haga después. A mí, al menos, muchas veces eso me sirve para resolver o decidir en situaciones que son hoy de la política, son diferentes, porque acá hay que actuar en forma mucho más, repito, con más flexibilidad y pragmatismo, pero esas vivencias siempre, siempre ayudan, y bueno, y creo que es un capital que uno tiene incorporado, fruto de muchos años, y que por supuesto del cual siempre voy a estar orgulloso, ¿no? Perfecto, muchas gracias por su respuesta. No, gracias a ti. Bueno, vamos a hacer la última pregunta de los que están como participantes y después viene nuestra pregunta de cierre para todos los invitados. Así que, Martín. Bueno, muy bien. Participé al principio. Primero agradecerle de corazón al general, ahora también cabildante, también de la coalición republicana, que lo podemos llamar ahora también. Bueno, primero lo primero. Hay mucha gente que me está escribiendo que pidió la palabra, pero por una cuestión de tiempo es muy difícil poder en 1 hora y media abarcar a todas las preguntas de todos los que quieren preguntar. Así que lo combinamos, general, para que en otra oportunidad podamos ampliar temas que quedaron pendientes en el día de hoy. Sin perjuicio, mi pregunta es porque nadie duda lo prolífico de la actividad parlamentaria de Cabildo Abierto. Permanentemente están proponiendo normas que mejoran la calidad de vida de los uruguayos. Pero rescato dos que son de particular interés mirando un poco hacia afuera del centralismo de Montevideo y otra mirando a Montevideo. La primera de ellas, una ley que usted la consideró necesaria e imprescindible para preservar nuestras tierras,
para que la explotación agropecuaria comprenda los distintos rubros, es la ley de forestación. Y la segunda de ella, y con esto también termino, es otro problema que tienen los uruguayos todos, el sobreendeudamiento, que en este caso usted lo trata a través de lo que es la reforma o la ley de usura, que para los neófitos en la materia hablamos de que actualmente, como usted bien dijo y dijimos al principio, habría usura hasta en el propio banco hipotecario. Le doy la palabra agradeciéndole nuevamente y bueno, queda en usted el micrófono. Bueno, gracias por la pregunta. Son 2 proyectos de ley, tenemos otros varios que enfocan de distintos ángulos problemáticas que afectan al ciudadano común, al ciudadano de a pie. La ley llamada Ley Forestal, que tiene media sanción en diputados, primero queremos dejar bien claro, porque a veces medio se tergiversa o se confunde la opinión pública, y yo creo que es bueno decir que nosotros no tenemos nada contra la actividad forestal. Creemos que la ley que se aprobó en el primer gobierno de Sanguinetti fue una excelente ley que generó una riqueza que no existía en el país. 30 y pico años después de esa ley, el Uruguay tiene uno de sus principales rubros de producción, el forestal. Eso es buenísimo y eso aparte nos demuestra cómo desde el Estado se puede impulsar un sector que en definitiva genere riqueza. Creemos que se puede incluso repetir ese proceso, digamos, con otros rubros. Y pienso, y nosotros estamos tratando de avanzar en un proyecto sobre la acuicultura, es decir, la cultura de peces, que en definitiva en el mundo se consumen más los que son cultivados que los que son pescados en los océanos. Entonces, creemos que el sector forestal ha sido muy, pero muy importante para la riqueza del país. Lo que queremos nosotros, y tal vez alguna gente no lo ha entendido bien, lo que queremos es preservar las mejores tierras del país, porque hoy se está plantando en Colonia, en Soriano, en San José, en Flores, en Río Negro, se están plantando tierras que son de las mejores del país, tierras que en las cuales se podrían sacar tal vez un par de cosechas al año de otras cosas que generan más divisas para el país, pero sobre todo generan más puestos de trabajo y sobre todo arraigan a la gente en el interior del país. Eso es lo que nosotros queremos evitar, que se sigan plantando las mejores tierras. Y queremos ir al espíritu de la ley original, la ley del año 87, que hablaba de suelos de determinada característica, los suelos arenosos, eran suelos que el lomo de la cuchilla grande, por ejemplo, pero eran suelos que para eso sí, lo mejor era que fueran plantados de eucalipto, pero plantar eucaliptus, tierras de Cololó en Soriano, es un crimen, y nadie puede decir que es lo mismo plantar eucalipto que soja, no es lo mismo. La soja cambia año a año, es un cultivo que dura unos meses, el eucalipto dura varios años, todos sabemos lo que genera el eucalipto y sabemos que después de estoconar un campo que ha sido plantado de eucalipto es muy, pero muy caro y no es tan sencillo. Entonces, nosotros lo que decimos es, vamos a poner un poquito de criterio, de sentido común en esto y vamos a remitirnos a las tierras de prioridad forestal. En este país hay 4 millones de hectáreas de prioridad forestal y bueno, hay para plantar, si se quiere plantar al mismo ritmo que hasta ahora, un siglo más. Es decir, que por qué hay que salirse afuera de esa área. Seguramente habrá que redefinir las áreas, porque capaz que está declarado de prioridad forestal algún campo que es muy bueno y que se podría apuntar a otro tipo de producción, pero creemos que es bueno para todos los uruguayos lo que nosotros estamos proponiendo. Y vamos a insistir con eso. Tenemos la esperanza de que finalmente se apruebe la ley y que la ley pueda aplicarse, pero creemos realmente que lo que estamos proponiendo es de sentido común y no estamos contra ningún sector, al contrario, queremos que la forestación continúe, que siga generando puestos de trabajo, pero no que planten los mejores campos por el solo hecho de estar cerca de las plantas. No, hay que preservar esos campos. Eso es lo que nosotros pensamos y bueno, indudablemente que hay compañeros o socios de la coalición que no están de acuerdo, están en su derecho,
nosotros estamos convencidos de lo que estamos proponiendo. Y el otro tema, perdón, el de la usura, es otro tema que totalmente diferente, pero no cabe duda que miles de uruguayos están hoy enterrados hasta la manija en créditos impagables para ellos. Tenemos casos de gente que ha pedido 30, 40 mil pesos y hoy, por no haber podido pagar, están debiendo cientos de miles de pesos y no lo pueden pagar y no lo van a poder pagar nunca. Nuestro proyecto habla de hacer un estudio de cómo se generó la deuda y crea una figura nueva que viene a ser algo así como la quiebra personal. Lo mismo que ocurre con las empresas, que puede ocurrir con una persona cuando no tiene la capacidad de pago y que esa persona pueda recuperar después el derecho a seguir actuando económica y financieramente. Hoy ustedes saben, hay muchísima gente que no puede tener ni una moto a su nombre porque si la tiene la embargan, porque está debiendo, porque ha entrado en una calecita merced a intereses que se les ha cobrado del 100 y pico % en un país donde la inflación no supera el 10%, se está cobrando más del 100% en algunos casos cuando uno no paga el mínimo de la tarjeta, por ejemplo, o en otro tipo de créditos que hacen las financieras. Nosotros creemos que eso el Estado no puede mirar para el costado, el Estado tiene que actuar, no puede dejar indefensos al ciudadano de a pie. Se argumentará, como se ha argumentado, que en definitiva está en su libertad para qué pidió el crédito si no lo puede pagar, etcétera, etcétera. Pero todos sabemos que hay situaciones desesperadas que llevan a la gente a acceder a un préstamo, a pedir un préstamo sin pensar en ulteriores consecuencias, y eso, si lo dejamos en manos de quienes realmente están haciendo negocio a costa de gente indefensa, en definitiva, porque no pudieron razonar bien, porque estaban en una coyuntura traumática, como por ejemplo un caso de salud de un familiar directo o tantas otras situaciones que se dan en la vida normal, creemos que el Estado tiene que intervenir. El Estado no, la ley, el Parlamento tiene que legislar para, en cierta forma, tirarle un cable a esta gente que está realmente desesperada en esta situación. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy amable por su respuesta. Perdón. No, simplemente eso, que ha sido muy amable por su respuesta y bueno, no falta la oportunidad para poder ampliar sobre este y otros temas. Nada más que eso. Buenas noches. Bueno, por supuesto que sí, un abrazo grande. Bueno, general, muchísimas gracias. Estamos ya cerrando, que estamos pasados unos cuantos minutos de la hora acordada. Le vamos a hacer la última pregunta. ¿Qué perfume usa? Me mataste. Es un perfume, mi señora o más bien mi hijo, a veces cuando viene de la frontera me ha traído algún perfume estos franceses, pero te diré que uso poco perfume, uso, digamos, en ocasiones de reuniones sociales y eso, no soy de venir a trabajar perfumado. Pero es un perfume, no me acuerdo, me suena, puede ser Coco Chanel, uno de esos, de los comunes. De los comunes. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, general. La verdad que un honor contar con ustedes en este tiempo. Esperamos que pronto pueda volver a acompañarnos. Y les recordamos a todos que para la gente que está diciendo que no pudo hacer su pregunta, que la mejor forma para poder participar es que las puedan mandar por correo previamente, así nosotros organizamos mejor las participaciones. A los que quedaron pendientes, los invitamos al próximo espacio, la semana que viene, que va a estar Gabriel Gurméndez, que de hecho estuvo hoy escuchando, estuvo también Sebastián da Silva, que son los próximos que van a estar en espacios, supongo que para ver cómo era que funcionaba todo esto. Así que, en general, solo palabras de agradecimiento. Bueno, muchas gracias. Yo la verdad que no tuve previa, no pude escucharlos antes, pero la verdad que ha sido un gustazo estar presente y bueno, y si quedaron con ganas muchos, yo no tengo problema algún, cuando ustedes lo entiendan necesario, repetir nuevamente. Buenísimo. Si algún hablante quiere dar las gracias antes de cerrar. ¿Ninguno? Bueno, entonces lo despedimos y le agradecemos. Romy, ¿vos querés decir algo? No, quería agradecer al general por su tiempo y su disposición y muchas gracias por responder todas las preguntas. Estamos haciendo esto
porque nos parece muy interesante poder de cada uno consultar lo que le incomoda o quiere saber y estar más cerca de los legisladores. Muchas gracias, general. No, gracias a todos ustedes y por la atención y bueno, y estoy abierto a contestarles las preguntas que entiendan. La verdad que ninguna de las de hoy fueron de las difíciles que a veces me hacen, pero yo estoy dispuesto a contestar cualquier tipo de pregunta. Así que muchas gracias a ustedes. La idea es que pasara bien, así que esperamos que haya pasado bien como usted se merece. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande y estamos en contacto en cualquier momento. Y antes que se vaya, Gabriela, que fue la que nos estuvo apoyando hoy en el grupo de administradores haciendo las placas que ahora cuando corte va a ver que pusimos en Twitter, ella quiere agradecerle de su parte que no pudo participar porque está trabajando permanentemente tomando nota de sus palabras, así que cumplo con Gaby y muchas gracias, general. Bueno, un abrazo grande a Gabriela y a todos y bueno, y estamos como siempre disponibles. Muchas gracias. Buenas noches a todos.